Esta noche recibo a Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la ARDO, la Asociación de Industriales de República Dominicana. Tenemos muchos temas sobre la mesa, iniciando por el paquete fiscal que ha presentado el gobierno ante el Congreso y que ya se ha aprobado, bueno, pues en las últimas horas. Buenas noches, Mario. Muy buenas, gracias Yulisa por la invitación, un placer estar aquí. Siempre es un gusto que vengas a conversar con nosotros. Así es, sobre todo con estas novedades, ¿verdad? Muchas. Bueno, tú siempre vienes con novedades. Sí. No hay un día que no haya novedades. Sí, pero esta como que es de saliendo del horno del mismo sí, día de hoy. Sí. Luego que, bueno, que escucháramos que la Cámara de Diputados aprobó sin cambios el proyecto que recibiera del Senado. En el Senado sí hubo cambios. En el Senado se hicieron cambios puntuales, no lo que nosotros hubiésemos esperado como ARD, y ahora te cuento, sino que se hicieron pues algunos cambios relacionados con impuestos que van de manera directa a las bancas de apuestas y de lotería. Bueno, ¿cuántos dueños de banca hay en el Congreso? También hay que ver. Bueno, eso es una información que tendríamos, amerita un programa especial. Nosotros aquí lo manejamos recurrentemente. Eso amerita un programa especial, pero en el caso nuestro, digamos que, bueno, estuvimos en el Congreso el martes, en un espacio que nos diera la Comisión Bicameral. Luego de nosotros pues haber revisado el proyecto durante el fin de semana y entender que habían varias disposiciones que aguantaban ajustes y mejoras. Entre estas pues una que todavía no hemos encontrado la explicación de por qué fue incluida en el documento y que elimina o exime de ITEVIS a las importaciones de AC30 y asfalto. Cuando vemos eso, nosotros dijimos, bueno, quizás tenga una justificación, pero a la fecha no la hemos escuchado. Eso solo lo consume el gobierno, prácticamente en gran cantidad. Correcto, para sus programas de infraestructura. Pequeños. Lo que pasa es que tú sabes que el sector productor aquí de concreto y de hormigón siempre ha soñado poder ser parte o poder ser utilizado en los programas de infraestructura vial o de pavimentación del gobierno. Y esta eliminación del ITV a las importaciones lo que hace es que amplía aún más la brecha existente entre las importaciones y la producción nacional. Entonces, ese fue uno de los puntos que llevamos porque si estamos hablando de Meta 2036 y de cómo logramos que el sector industrial apoye que dupliquemos el PIB del país a ese año, pues evidentemente que este tipo de medidas deberíamos impulsarla para dinamizar más la economía, generar más empleos acá y bueno, y que el sector productor local se sienta comprendido y apoyado. ¿Qué tan grande es el sector importador de AC30? Bueno, yo creo que a partir de esta medida, bien pequeñito. Yo creo que sé que existe un gremio que creo que son 6 empresas, o sea, bien pequeño. Quizás sea prudente también pues escuchar de parte de ellos al respecto de esta medida, porque en el caso nuestro lo único que pretendemos es lograr que no exista esa discriminación entre producción nacional e importaciones, que lo hemos tratado aquí en otras ocasiones. Otro punto que queríamos incluir y ver si se podía incluir en el documento y no necesariamente esperar una reforma fiscal integral en el 2028 o más adelante, tiene que ver con 3 fideicomisos propedernales, Mi Vivienda y Fitran, que tienen un articulado que exime de ITEVIS y de aranceles las importaciones de maquinarias y equipos, pero también de productos y, digamos, de todo tipo de productos que sean utilizados en los proyectos de infraestructura de esos fideicomisos. Entonces, si tú traes una varilla o cemento importado, pues evidentemente que va a ser por lo menos un 18% más barato que el que se produce localmente, que sí tiene que pagar ITEVIS. Entonces, cuando vemos esas discriminaciones tan contundentes contra la manufactura local, ahí es que levantamos nuestra voz, identificamos que quizás era algo que podía corregirse en esta ocasión, pero lamentablemente no fue así. ¿Cuáles son, fuera de estas, las principales evaluaciones que le han hecho a ustedes como sector, no solamente industrial, sino también como sector empresarial, al paquete que ha preparado el gobierno? Ellos dicen que no es un paquete fiscal, pero sí es un paquete fiscal, porque al final tú estás aumentando o disminuyendo impuestos. Sí, eso es un punto importante, porque veo que en su momento se invirtió mucho tiempo discutiendo si se trataba de un paquete, de una reforma, de un ajuste, de un plan de mitigación de crisis. El manejo comunicacional. Al final, las medidas están ahí claras. En el caso del impuesto sobre la renta hay un aumento de impuestos del 27 al 30% en las empresas que generen más de 1.000 millones de pesos al año. Entonces, ahí estamos hablando ya de un aumento de impuestos. En otro lado, pues vemos respuestas a requerimientos históricos, por ejemplo, del sector MIPYMES. Hay varias medidas que los apoya de manera directa.
se da respuesta también a demandas de siempre del sector exportador, por lo cual el paquete de una manera u otra contiene caramelos, como le hemos dicho en ARD, pero también medidas que van directamente a los hombros del sector productivo nacional. Esa medida en específico que aumenta el impuesto sobre la renta de 27 a 30, pues sigue ampliando la brecha. Por ejemplo, si comparamos lo que es la realidad del sector manufactura local con la realidad del sector zona franca, que sabe que desde el año 2012 pues pueden vender toda su producción aquí en el mercado local. Entonces, ese sector no paga impuestos sobre la renta. Y cuando comparamos entonces con el sector de manufactura local, en el mercado interno se sigue ampliando esa brecha entre el sector que represento y otros sectores que disfrutan de regímenes de incentivos que van mucho más allá que el nuestro. ¿No fueron llamados los industriales, no fueron consultados? Tengo entendido, según ha dicho el mismo gobierno, que conversaron con todos los sectores cuando se estaba armando este paquete fiscal. La semana pasada, de hecho, en el Salón Empresarial de la Torre ARD, recibimos al ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien nos compartió, digamos que, los 4 pilares que formaban parte del proyecto de ley. Ahí hay pilares de simplificación tributaria, que ahí se mencionó todo lo del título 1 del Código Tributario, aspectos relacionados con el combate contra la evasión, un tercer punto también que tenía que ver con medidas pro crecimiento económico, y un cuarto pilar que tenía ya como que las medidas con sustancia o con carne, entre las cuales estaba lo del impuesto sobre la renta, pero en ese último pilar no entramos en mucho detalle. Ahí escuchamos. Digamos que es evidente que el detalle está en la redacción. Cuando uno ve y tiene la oportunidad de revisar el proyecto, como hicimos nosotros durante el fin de semana, es que uno puede entender la magnitud o el impacto que puede tener una medida en ese sentido. En ese espacio con el ministro escuchamos. En el fin de semana revisamos el proyecto y por eso desde el lunes estamos en espacios como este, pues compartiendo nuestras preocupaciones y haciendo los llamados de atención del lugar a los tomadores de decisión. Cuando dices que en el sector industrial hay brechas que se van a hacer más grandes en vez de disminuirse, explícanos cómo la gente que está en casa, que tiene su negocio, que fabrica diferentes cosas, pero que no es un gran industrial, puede comprender de qué manera esto va a impactar diferentes sectores, porque aún el que no tiene una industria grande, pero fabrica determinados tipos de cosas, tiene que comprar productos que probablemente se encarecen. Claro. ¿Cómo es que se extiende esta brecha? Al final, lo único que estamos pidiendo es igualdad de condiciones, las mismas reglas de juegos para todo. En el caso del sector productivo nacional, es evidente que varias de las disposiciones incluidas en el proyecto, como la del asfalto que acabamos de mencionar, lo que hacen es que crean y siguen ensanchando esa brecha entre las importaciones y la producción nacional. Aquí en otras ocasiones hemos conversado, Yulisa, de que pareciera privilegiarse y dársele más apoyo y más empuje a las importaciones. De hecho, en el país es más fácil importar que producir localmente. Por eso es que cuando identificamos medidas que van de manera directa a los hombros del sector productivo, ahí es donde pues procuramos buscar esos espacios en ser escuchados, en sustentar nuestras propuestas, en justificar nuestros argumentos, ya sea técnica o legalmente, y de buscar soluciones. En el caso que nos ocupa, lamentablemente no fueron incluidas nuestros reclamos en el documento revisado, pero vamos a seguir insistiendo y por eso pues estamos aquí en el día de hoy para compartir nuestra preocupación, que se entiendan y que podamos buscar una solución en el corto plazo. Las autoridades siempre han dicho que tienen un porcentaje de evasión cerca del 4% del PIB, cuando se suman y restan los montos. Sin embargo, en este paquete fiscal que el gobierno dice que necesita recaudar unos cuantos 50,000 millones de pesos. Entre 40 y 50 mil millones. No plantea de qué manera se ataca específicamente la evasión, porque digamos que la redacción no te especifica de una manera muy clara cómo se ataca la evasión. ¿Lo encontraron ustedes? Sí, hay una serie de disposiciones que se incluyeron en ese sentido y que están enfocadas de manera directa en la Dirección General de Aduanas y que busca lograr la implementación de la ley y el cobro de impuestos a importadores informales, aquellos que históricamente con una cédula pueden hacer una importación. Al día de hoy,
pues van a tener que pagar todos los impuestos al momento de hacerlo y no suspender el pago de los mismos. ¿A partir de cuándo? A partir de que entre en vigencia la ley. ¿De qué montos? No dice montos. No dice montos, exacto. Entonces, ¿a qué tipo de importación se refiere? Pero eso es una ayuda porque incluye a importadores informales. Y como no incluye monto, ni incluye piso, ni incluye techo, todo el informal, de una manera u otra, va a ser empujado hacia la formalidad en ese caso. Lo que nosotros sí, por ejemplo, saludamos es la extensión de iniciativas como la de trazabilidad del programa Tráfico, que conversamos aquí hace ya varios meses, y que va de manera directa a los productos del tabaco, a los productos del alcohol, y ahora se extiende a combustible, lo cual de una manera u otra le va a permitir tener a la Dirección General de Impuestos Internos más dientes para, junto con otras autoridades, pues seguir combatiendo la evasión fiscal, el contrabando y el incumplimiento fiscal aquí en el país. ¿Cómo le va con este paquete a las MIPYMES? Escuchaba a varios analistas hablar y decían, bueno, tenemos que dividir el tema de las pequeñas y medianas empresas porque ahora resulta que hay elementos que se le van a aplicar de manera diferente. Es así. Hay varias disposiciones que aplican o beneficios establecidos e incluidos en el proyecto que van a aplicar de manera directa a las micro y a las pequeñas, pero no así a las medianas y las grandes, que de una manera u otra están incluidas en los argumentos que he presentado aquí en el día de hoy, pues evidentemente están fuera de esas conquistas, digamos. Entonces ahí eso plantea también un reto a nivel de implementación de parte de la autoridad fiscal, porque por ejemplo en el caso del anticipo van a tener que tener en cuenta la aplicación de un esquema a las micro y a las pequeñas, otro esquema a las medianas y otro esquema a las grandes, en adición a lo que es el anticipo a las personas físicas. Entonces ahí va a haber un tema de rigurosidad en la implementación, que entiendo que la Dirección General de Impuestos Internos en esta gestión pues está muy enfocada en pues seguir manteniendo y enfocándose en la profesionalidad del equipo que forma parte de la misma y en la rigurosidad en la implementación de la ley, por lo cual ahí vemos con optimismo lo que ha de ser la implementación de la ley por parte de la DGI y de Hacienda. ¿Han sido llamados a la ARD para conversar sobre las disposiciones puntuales en las que ustedes quisieran ser escuchados? No. Lo que hemos hecho desde el lunes, luego que digamos que salimos al ruedo con una nota de prensa que circulamos, es participar en espacios como estos para explicar nuestra preocupación, compartir nuestra propuesta y esperar esos espacios de interacción con el sector público, los tomadores de decisión y también los hacedores de política, en que esto pueda corregirse. De nuevo, entendemos que la situación está llegando a un punto en que no vemos factible esperar hasta el 2028 para corregir este tipo de situaciones. Entonces, si lo vemos con otros temas coyunturales, el de la reforma laboral, que tiene un impacto directo en nosotros, la cesantía, reiteraremos nuestras propuestas en estos espacios que incluso el presidente ha dicho que va a mediar, un código laboral que no incluye ni siquiera una medida para enfrentar la informalidad laboral que está en 54% en el mercado según las autoridades, y que tampoco incluye una medida para ayudar en la generación de empleos en el país. Entonces, tenemos la laboral por un lado. Por otro lado, tenemos la propuesta que viene de seguridad social, que también tiene impactos directos en lo que son los hombros del sector manufactura local. Una propuesta de incrementar el tema de pensiones en un 50% y el tema de salud en un 30%. O sea, tanto dio el agua en la piedra que la destruye. Entonces, por eso es que estamos insistiendo con estos temas, evidenciando que no fueron incluidos en las mejoras o modificaciones que realizó el Senado en el día de ayer y que tampoco figura en lo que fue aprobado por la Cámara de Diputados en el día de hoy. Pues evidentemente que vamos a reiterar nuestras preocupaciones porque son muchos temas que van a la yugular del sector, sin dejar de lado el tema residuos sólidos que hemos compartido aquí en otras ocasiones y que en 12 días hay que buscarle una solución a ese tema, según los reclamos de algunos gremios respecto al tema de la contribución especial. El tema de los residuos sólidos ya tiene algún tiempo. Quizás uno pensaría que tiempo suficiente para que se haya conversado lo que han presentado todos los representantes del sector empresarial. Los grandes, los chiquitos, los medianos, todo el mundo. Que hay empresas pagando 600,000 pesos por recogida de basura. 675. Sí.
una diferencia Inclusive importante. empresas que no emiten cantidad de residuos sólidos. O sea, se entiende que la medida no fue equilibrada. Quizás se debió ver hacia quienes emiten grandes cantidades de residuos sólidos por temas industriales, por temas de importación, por temas de manufactura X. Y ver hacia los que no producen residuos sólidos más que lo natural, papeles de zafacón, basura, Sí. papel de oficina, etcétera. Pero se le dio a todo el mundo quizás de la misma manera. Ya es tiempo de que se haya tenido una conversación, se ha dado. Mira, en nuestro caso estamos todavía pendientes de ser convocados. Sabemos que se están teniendo conversaciones con diversos gremios que han manifestado públicamente su preocupación. La IRD está compartiendo su preocupación desde enero del 2005 y por supuesto luego de la aprobación. Estamos en junio del 2026 y desde enero del 2025 estamos nosotros hablando de esto. Tiempo suficiente. Tú fuiste la primera en que se interesó en el tema y que nos recibiste acá. Y que luego de la aprobación de la modificación de esa ley en diciembre, que estableció el incremento de las tasas a las micro de 500 pesos al año a 3.000 y a las grandes de 260.000 a 675.000 pesos, considerando su nivel de ingresos, no necesariamente la generación de residuos, pues ahí digamos que partimos de una concepción desde la génesis que quizás pudiera cuestionarse. Entonces, cuando nosotros hacemos una revisión de marcos legales en otros países para buscar mejores prácticas o ver cómo lo han solucionado, abordado este problema en otras latitudes, pues vemos que la figura de contribución especial es única. No hemos encontrado otro país que implemente una figura similar. Entonces, por eso es que en la mesa de discusión entendemos que debe ser plural, abierta, transparente y, por favor, que incluya al Ministerio de Medio Ambiente y al Fideicomiso de Uso Sostenible, que tengo entendido que por lo menos hasta principios de esta semana no habían sido convocados ni han sido convocados a participar en ninguno de esos espacios. Pero mientras ellos no son convocados, las empresas están pagando 675.000 pesos adicionales. Hay algunas que comenzaron a pagar. El mensaje que le hemos dado a nuestros socios, porque la ley es la ley, Yulisa, la ley hay que cumplirla y no podemos llamar a la desobediencia, es que, bueno, la ley aprobada en diciembre te da la oportunidad de hacer el pago en dos fases, en junio y en diciembre. Hemos estado en contacto con la Dirección General de Impuestos Internos y esta nos ha dicho, bueno, el que quiera hacerlo en dos partes tiene que dirigirse directa y personalmente a una administración local, una oficina de DGI. Y solicitar la división. Solicitar la división para que no le apliquen moras y cargos. Pero tiene que pagarlo igualmente. Hay que eso no comenzarlo te a pagar. exime de pagar casi 1 millón de pesos. Hay que comenzarlo a pagar, porque imagínate que yo le diga a mis socios, no paguen. O no paguen el ITEVIS, o no paguen el selectivo. No se puede convocar la anarquía. Bueno, lo que pasa es que hemos escuchado ese llamado y es complejo el tema, muy complejo. ¿Qué piensan hacer si no son? Porque no ha sido convocado nadie, ni Medio Ambiente, ni Uso Sostenible, ni ustedes, ni el CONEP. No se ha convocado a nadie. Pareciera que el tema de los residuos sólidos, pues, bueno, digamos que no ha generado mucho. Digamos que la agenda de estos días estuvo 100% enfocada en el proyecto de ley de mitigación de la crisis, que ya es ley, en camino al Poder Ejecutivo para su promulgación, y confío en que a partir de mañana, que ya el ambiente se va a aclarar con respecto a este tema, pues podremos enfocarnos en residuos sólidos. Tenemos 12 días. Gracias, Mario. Es complejo lo que está pasando en el país y los empresarios no le van a tener fácil. Estamos hablando de paquete fiscal, aumento de impuestos para la mayoría de las empresas, porque cuando se habla de que, bueno, no para las pequeñas, no para las, la mediana también le toca, o sea, ahora no para las refilón. Pequeñas solamente. Correcto. Tú estás gravando a la mayor parte de las empresas que contratan la mayor parte de las personas, o sea, que tienen la mayor carga de nómina del país completo, pero además los que más pagan impuestos. Hay un discurso que se ha planteado desde las autoridades de que no, los que pagan más van a ser los más ricos, o sea, como que se fomenta comunicacionalmente esta división de clase, como si eso fuera necesario para que hay que caerle bien a la gente. Entonces vamos a decirle que los ricos son, o sea, como si hay una especie de culpabilidad en progresar, en prosperar. O sea, ¿qué mensaje tú le estás mandando a los que hoy son pequeñas empresas que aspiran a ser grandes? Como si hubiera una, o sea, es como que si te estampan un sello, claro, de que ser grande implica que la sociedad de abajo también te vea mal. Es ¿entiendes? preocupante y peligroso. Le hemos dado seguimiento a la discusión pública de este tema en redes sociales y en medios de comunicación.
y aunque entendemos que fue uno de los argumentos que se utilizó para defender el proyecto, eso sí puede tener consecuencias y muchas aristas también en cómo debamos abordar el tema. Como bien tú mencionaste, históricamente y a nivel de política económica se promueve que las micros se conviertan en pequeñas, las pequeñas en medianas y las medianas en grandes. Entonces es como si se estuviera penalizando, criticando, poniéndole esa letra escarlata en la frente a las grandes. Estamos aquí penalizando a las grandes, estamos penalizando la innovación, estamos penalizando el crecimiento de nuestras empresas. Yo creo que es un argumento muy delicado que deberíamos quizás repensar para futuras ocasiones en que estemos discutiendo temas de índole fiscal, de índole económico, de índole laboral o de índole social. Esa creación de división a lo interno de la sociedad puede resultar muy negativa para todos. Sí, más perjudicial que beneficioso a largo plazo. Pienso igual. Gracias. Siempre. Qué bueno que pudiste venir. Siempre, siempre. Lamento que siempre vengas porque tenemos problemas. Yo confío en que cambiaremos eso y que estaré aquí pronto para compartir buenas noticias. Para decir que se hizo algo con el paquete fiscal, aunque ya se acaba de aprobar, no creo que haya mucho que hacer. Con el tema de los fideicomisos que te comenté, entiendo que estaré por aquí pronto compartiendo detalles en ese sentido. Optimista hasta el fin. Siempre. Gracias, Mario. Qué gusto Siempre. que estés aquí.